Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del libro Derecho, Despojo y Luchas Sociales, un libro coordinado por la doctora Leida Hernández Cervantes y Francisco López Bárcenas. De parte de Librería Bonilla y de Bonilla Artigas Editores, estamos muy contentos de tanto del libro como de la presentación, un libro bastante trabajado, pero salió bastante rápido. Los dejo con la doctora Leida Hernández, que va a ser quien va a moderar la mesa. Muchísimas gracias, André. Muchísimas gracias a la Librería Bonilla por este espacio, por invitarnos como casa coeditora a presentar el libro Derecho, Despojo y Luchas Sociales, Análisis Sociojurídicos y Testimonios de Luchas frente a la Desposesión. Es un libro que coordinamos con Francisco López Bárcenas. Él es un abogado mixteco, oaxaqueño, que además de estudiar Derecho, posgrados en Desarrollo Rural, también ha desempeñado actividades de profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas. Pues es un pensador indígena, es un defensor de derechos de los pueblos indígenas y actualmente es investigador del Colegio de San Luis, y le enviamos un abrazo y un saludo muy afectuoso. Pues no pudo estar aquí con nosotras en este momento por cuestiones laborales, profesionales, pero estamos muy contentos de que este libro por fin vea la luz. Y bueno, André dice que fue rápido, pero sí que fue un proceso de mucho trabajo, y él dice que es rápido pues porque también la editorial puso mucho empeño de su parte en medio de la pandemia, en medio de muchas complicaciones que hubo estos últimos años, pero queremos agradecer todo ese trabajo tan profesional de la librería, de la editorial Bonilla Artigas Editores, pero también del CEISH, nuestra casa académica, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y también del Colegio de San Luis. Son tres editoriales, digamos, que presentan este libro, con apoyo también del proyecto de estructuras jurídicas del despojo y luchas sociales que coordinamos en la UNAM, proyectos de DEGAPA de la UNAM, y también del CONACYT, de un proyecto que está coordinando Francisco López Bárcenas. Este es un libro que atraviesa una tensión muy importante: el despojo contemporáneo en muchos de nuestros países en América Latina, que están viviendo fundamentalmente los pueblos y comunidades indígenas, frente a las luchas que ellos están llevando a cabo. Entonces, es un libro que tiene, además de análisis sociojurídicos, es decir, desde las ciencias sociales, desde el derecho, desde la geografía, desde la ciencia política, también tiene un apartado de testimonios en primera voz de las personas que están en las luchas territoriales por la vida, por lo común. Sin más, no quiero extenderme, lo que sí quiero siempre mencionar a los autores y a las autoras, porque de pronto cuando es un libro colectivo, pues mencionamos algunos textos en particular, o nos centramos o nos enfocamos en uno o en dos o en tres, pero nos vamos olvidando que esta es una obra colectiva en donde participan Marisol Ángeles Hernández, Guadalupe Lorena Isidoro Cuevas, Alejandro Serrano Sánchez, que aquí está, geógrafo, que aquí está en este libro y está presente, Arístides Gutiérrez Garza, Ana Salik, una colega canadiense, Óscar Arnulfo de la Torre Lara, profesor de la Universidad de Aguascalientes, igual que Arístides Gutiérrez, Francisco, por supuesto, López Bárcenas, con un texto, en mi parte también planteo aquí un texto, otro, Cuitláhuac Lina Ramos, Rosario Ixel Maldonado Ledesma, que especialmente tengo que decir de ella que participa como parte de recoger los testimonios de tres de las luchas que aquí vamos a ir comentando. Ella hizo un postdoctorado con nosotras en el CEICH, y una parte de lo que presenta aquí es, forma parte de su trabajo postdoctoral.
Ana Carolina también Gómez Rojas, y ella nos presenta un abordaje de la consulta, los conflictos socioambientales en Colombia. Y bueno, los testimonios de las luchas contra el despojo, 5 de las luchas, la lucha de Paso de la Reina, Oaxaca, la lucha de la presa El Zapotillo, Jalisco, la lucha contra el proyecto minero Ixtaca de Puebla, la lucha contra el proyecto integral Morelos, y la lucha del pueblo seri contra el proyecto minero La Peineta. Un poco ese es el contexto del libro y pues nuestras presentadoras, además si se dan cuenta es una mesa muy femenina, aprovechando que es después del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, con tantas movilizaciones ayer, y hoy, que es un día que se supone que es el paro de las mujeres, pero las mujeres siempre estamos trabajando y muy comprometidas, y pues les agradezco muchísimo que en este día del paro estén acá con nosotras en la presentación de este libro. Rápidamente entonces presento a las compañeras, a las colegas que están aquí con nosotras y que nos engalanan. Silvia Emanueli, ella es coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, es abogada y latinoamericanista. Muchas gracias, Silvia, por estar acá. Marisol Ángeles Hernández, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es profesora de la División de Estudios de Posgrado de Derecho de la UNAM y se especializa en temas de medio ambiente, de recursos naturales y de derechos de la naturaleza. Gracias, Marisol. También es autora del libro. Y a Mayra Olivo Paz, ella es abogada zapoteca y forma parte del programa Tierra y Territorio de Fundar Asociación Civil. Muchísimas gracias, Mayra, también por estar acá. Pues bueno, vamos a iniciar la presentación y le voy a ceder el uso de la voz a Silvia Emanueli para escuchar sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias a Leida, colegas, un gusto estar aquí con ustedes en esta mesa y bueno, gracias al público por acompañarnos. Yo estoy muy contenta de poder hoy presentar brevemente este libro. Voy a dar solo algunas pinceladas. Obviamente no tengo ninguna intención de resumir lo que ustedes mismos puedan leer con mayor profundidad. Decirles que en primer lugar soy una activista, no soy una académica, y entonces esto es un poco la perspectiva que voy a asumir en mi presentación. Bueno, como ustedes podrán darse cuenta inmediatamente desde la introducción, obviamente tanto Aleida como Francisco ponen sobre la mesa un tema que hemos trabajado, diría, desde hace varios años, de alguna forma en otros espacios. Creo que ha ido creciendo el análisis sobre justamente cómo el derecho aporta, soporta y permite de alguna manera el neoextractivismo y el despojo, la desposesión, pero también cómo es empleado por los pueblos para resistir y defenderse con fines, digamos, emancipatorios, ¿no? Como el derecho se puede transformar en un instrumento de emancipación. Hay mucho escrito sobre cómo los pueblos han hecho esto durante casi los siglos, ¿no? Diríamos, y hay muchos estudios en relación a las diferentes estrategias que han empleado. También en mi país de origen se ha analizado mucho el estudio crítico del derecho por parte, por ejemplo, de la magistratura democrática en Italia. En fin, hay mucho análisis en este sentido, pero este libro obviamente nos aterriza a un momento específico de nuestra historia y profundiza sobre una serie de temáticas, algunas de las cuales voy a mencionar. Lo que ya decía Leida, yo creo que es muy relevante refiriéndose, por ejemplo, a los testimonios. Antes de empezar, este libro realmente creo que busca una confluencia de saberes, los pone a dialogar. Esto no siempre es común, como ustedes saben, en la academia, y esta cuestión de tener artículos teóricos profundos, históricos, muy analíticos, junto con artículos que analizan la lucha de los pueblos, pero sobre todo todos estos testimonios, como decía, que dan voz a las comunidades, creo que son fundamentales, y voy a regresar un poco sobre ello al final.
Bueno, en la introducción, y solo les doy así un elemento quizás que no conocen y puede ser interesante, quizás Aleida y Francisco mencionan que van a utilizar un concepto de, digamos, procesos de megaproyectos o proyectos de infraestructura que viene de un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual trabajamos, que estaba dirigido a jueces y juezas para justamente ofrecerles herramientas a partir de los derechos humanos en caso de resolver o tener que resolver conflictos derivados de la imposición de obras de desarrollo. Bueno, este protocolo nace de un esfuerzo emancipador de los pueblos. ¿Por qué? Sí tiene el sello de la Suprema Corte. Nuestros nombres casi iban a desaparecer, así como estaban por desaparecer los nombres de todas las organizaciones que también participaron en él, porque era un documento oficial, digamos, de la Suprema, si bien no vinculante. Pero ese protocolo nace de el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se hace, como se menciona, por ejemplo, en el texto de Aleida, una serie de audiencias enfocadas a medio ambiente y entre ellas a despojo y entre ellas una de represas. A partir de la articulación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas en Defensa de los Ríos, en el cual participé durante muchos años, y al final, cuando se saca, digamos, la conclusión de esta audiencia, se pone sobre la mesa una serie de temas, de problemas que se sintetizaron gracias a esta audiencia y de ejes de trabajo. Y se ve, posterior a esto, la posibilidad de incidir en ese protocolo, de elaborar este protocolo. Yo diría que este protocolo es muy jurídico, está hablando, es muy práctico también, está hablando a los jueces, a las juezas, pero surge realmente desde abajo, desde lo que vimos tantos abogados y abogadas que acompañan las luchas en contra de las presas. Y también hay testimonios, ¿no? Que algo que, una cuestión es que desafortunadamente este protocolo casi no ve la luz, porque hubo una gran oposición para que la viera justo cuando se estaba discutiendo la ley de hidrocarburos. Entonces, ¿no? Solo para decirles que lo logramos, ahí está, no tiene fuerza vinculante, viene desde abajo, fue un gran esfuerzo, pero estaba por quedarse en el cajón y de hecho es uno de los menos difundidos, el único que la Suprema Corte no ha presentado. Entonces, esto digo, solo para seguir un poco con la contextualización. Bueno, en relación con los textos, yo aproveché mucho varios de ellos. El primero de Marisol, creo que es un texto muy claro, un texto que nos ayuda justamente a entender qué sucedió con la ley de hidrocarburos, cuáles son los problemas que presenta, de dónde surge, y hace, yo creo, obviamente, una reflexión muy interesante sobre toda esa cuestión que se discutió, pero que ella obviamente analiza con mayor detalle, se discutió en la prensa en su momento, entre las organizaciones, de cómo se estableció en esta ley de hidrocarburos que cualquier actividad de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos es para considerar de interés social y orden público, ¿no? Automáticamente, diríamos. Y lo que esto ha implicado realmente. Yo no les voy, como les decía en un inicio, a intentar resumir lo que es fruto de un trabajo muy profundo, pero me pareció muy importante este análisis, recordar simplemente que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 21.1 justamente establece frente a los riesgos que ya se han visto también en otros ámbitos de la laxitud con la cual se utiliza el concepto de utilidad pública, planteaba la necesidad de una declaratoria de utilidad pública que pudiera explicar por qué realmente determinado proyecto lo es. Porque muchas veces se pone, bueno, en la ley todavía peor, pero digamos, se pone la etiqueta, no se discute. Mientras la declaratoria de utilidad pública podría eventualmente ser impugnada a través de un juicio de amparo. Y bueno, hay otros ámbitos del derecho en el cual se ha analizado esto y, por ejemplo, uno es el de las presas con los desalojos que puede provocar, y muchas veces se dice simplemente la presa es útil, se acabó y no vamos a discutir más. Bueno, hay una serie de otros textos que analizan
este tema de los hidrocarburos. Me parecen todos muy valiosos también a la luz de los debates posteriores a la ley de hidrocarburos, siguen siendo textos muy valiosos. El texto del maíz también, no, perdón, ya mencionó el autor Aleida, yo creo que también es un texto muy útil en ese momento, tiene un andamiaje marxista claro, profundo. Me parece que hoy justamente en ese debate que se está dando por parte de Estados Unidos, que quiere intentar imponer el uso de maíz transgénico en México, más allá de que sea alimentación para animales, que yo creo que ya es problemático, pero en fin, que sea, ¿no?, un alimento también para la población mexicana. Y todas las presiones que se están dando y probablemente las conferencias, las charlas que hemos escuchado por parte de los defensores del maíz transgénico en México, que dicen, bueno, no hay nada contundente que hable de que es riesgoso. Y el autor aquí hace un análisis muy relevante también sobre el principio precautorio, su utilidad, que justo está en el debate también en estos días en relación con lo que les cuento. Entonces, otra vez, mucha utilidad a partir de este texto. Bueno, Francisco López Bárcenas para mí también aporta bastante en su artículo en relación, por otro lado, con la reconstrucción histórica de las normas jurídicas que han regulado el aprovechamiento del agua en México. Francisco se va a la época de la colonia, va reconstruyendo qué ha sucedido con esto y de forma interesante, probablemente sea obvio, pero nos identifica que la Revolución Mexicana no solo fue una revolución por la tierra, sino que por el agua. ¿Y qué derivó de esta revolución también en relación con el agua? Para luego hablarnos de los últimos cambios a favor de la mercantilización y también de lo que los pueblos posicionan sobre la mesa a través de sus sistemas normativos indígenas en un marco de pluralismo jurídico. También creo que en el debate, otra vez muy actual, de Ley General de Agua, sí o no, ¿no? O ley nacional o ley general, es muy útil. Ahora, el día viernes de la próxima semana, el relator de agua va a estar en la UNAM, en arquitectura, hablando justamente del futuro de la reglamentación del agua en México. Bueno, muy rápidamente para ir hacia el cierre, Aleida también relata la lucha, por ejemplo, de los pueblos unidos en defensa de Río Verde. Es una lucha que yo conozco muy bien, nos sintetiza una serie de momentos fundamentales de la misma, llega a un punto muy importante que es la conformación de reglamentos internos por parte de los ejidos como una herramienta para realmente evitar que se impongan megaproyectos en sus territorios, nos explica cómo funciona y leyendo este texto, volviendo a recordar la lucha del Copudever, no pude evitar de hacer una relación con toda la lucha de la presa La Parota, en la cual estuvimos desde los inicios, una lucha que podríamos decir exitosa en el sentido de que las presas ni digamos, contra la cual lucha el Copudever ni La Parota han sido construidas. Se ha hecho mucho derecho emancipatorio en ambos casos, ¿no? En el caso de La Parota a través del derecho a la consulta, pero la criminalización ha sido brutal. Entonces, decir, digamos, sí, es cierto, el derecho emancipatorio los pueblos lo crearon, se esforzaron de todas las maneras posibles, han hecho todas las articulaciones nacional e internacional que podían, la ONU los ha mirado, los ha respaldado con todos los límites de la ONU, pero hay 5 muertos en el caso del Copudever y múltiples muertos en el caso de La Parota y gente en la cárcel durante años. Entonces, estos temas, en fin, me parecen que es necesario seguirlos viendo porque incluso las luchas, digamos, exitosas, para usar una terminología muy común, a veces en estos temas llevan realmente sangre de la gente, ¿no? Y tenemos que seguir visibilizando eso. Para cerrar, los testimonios y todo lo otro que se plantea ya más desde la teoría, creo que desde el punto de vista del activismo deberían servirnos para buscar una convergencia en la lucha, que es muy difícil, ¿no? Como sabemos, hay múltiples demandas, múltiples luchas, es muy difícil realmente
integrarnos en demandas colectivas comunes que permitan que la gran fuerza social que podríamos construir sea realmente suficientemente fuerte para cambiar las cosas. Creo que sería muy relevante poder hacer, quién sabe, si un cierre, un debate, un diálogo sobre, bueno, y entonces, ¿hacia dónde? ¿No? ¿Cuáles son nuestras 4 prioridades para hacer algunos cambios? Y en este análisis sobre posibles estrategias que nos permitan alianzas en vía de la transformación, a partir de estas problemáticas, yo creo que necesitaríamos a fuerzas entrelazar las luchas del campo con las luchas de la ciudad. Aquí podría o no podría ayudarnos el concepto del extractivismo urbano, que se usa mucho en el Cono Sur, aquí no tanto. Se pregunta el extractivismo urbano, ¿es la ciudad un nuevo commodity? Podemos encontrar dinámicas sustantivas del extractivismo clásico en el ámbito urbano. No, sí hay diferencias, no, claro, también el territorio urbano es emisor de plusvalía, también está la privatización de lo público, también tenemos una fuerte presencia de capital financiero, también tenemos la ley que permite que el despojo se dé en esta ciudad, la ley de inversión extranjeras, permitió la inversión inmobiliaria a través de la bolsa de valores en esta ciudad, la financiarización de la vivienda y monstruos como Mítica, donde ya no podemos no verla. Entonces, ¿puede ser el extractivismo urbano útil o no? No quiero aquí llegar a ninguna conclusión, pero creo que independientemente del concepto, es muy importante seguir pensando en una posible vinculación campo-ciudad realmente para que la transformación sea integral y nos permita construir una gran fuerza social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia Emanueli. Esta lectura tan exhaustiva del libro, de estos textos y, por supuesto, los planteamientos que haces nos permiten pensar, repensar esto que se hizo, que se tiene que cerrar cuando haces un libro, cuando se integran trabajos, cuando se necesita hacer un cierre, pero siempre un libro así, o los libros que tienen un cierre en algún momento, plantean puntos de seguimiento o nuevos seguimientos. Y esto que tú estás diciendo en este momento me hace recolocar un planteamiento que al inicio en estos textos parecía que no veíamos en nada, que era la relación entre ciudad-campo, ciudad, problemáticas campesinas, de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas, como si estuvieran separadas, como si en la ciudad no le estuviera ocurriendo todavía todo aquello que estaba ocurriendo que está ocurriendo de una manera terrible, grave, en torno a los procesos de despojo. La ciudad ya alcanzó también esos procesos hace mucho tiempo, pero lo que ahora necesitamos empezar a hacer con mayor claridad es estos vínculos, por lo menos desde pensar las luchas comunitarias y pueblos en función o con relación a lo que también está sucediendo en las ciudades, los procesos de privatización, los procesos de despojo, los procesos en los que estamos insertos todas y todos en estos momentos. Pues muchísimas gracias, Silvia, por esta mirada tan profunda a estos textos. Vamos a continuar con la presentación ahora de nuestra compañera, colega Marisol Anglés Hernández. Ella es investigadora del Instituto de Jurídicas, ya lo mencionamos hace un momento. Creo que sí se escucha. Es que lo que no sé si se escucha para la... para esto no es sobre Ah, sí. Bueno, veamos qué sucede. Pues muy buenas tardes, noches, creo ya. Honrada y feliz de compartir esta mesa con colegas en paro activo, demostrando, como ya decía Leida, que es muy difícil que nos estemos quietos, ¿no? Y más cuando hay circunstancias y eventos y acontecimientos que nos mueven desde el alma. Quisiera dedicar esta presentación a Jaime Jiménez Ruiz, porque dejó la vida detrás de esto. Quisiera reconocer que cuando ustedes lo compren, porque hay que comprarlo, no solo escucharnos acá, quienes nos están mirando por allá, quienes están acá, hay que tener el libro en sus manos y cuando lo lean se van a dar cuenta que la columna vertebral
las estructuras jurídicas del despojo, no se puede negar, y es el trabajo previo de Aleida, también hay que decirlo, es el cuerpo y alma de esta obra colectiva, que de manera tan generosa ella y Francisco nos invitaron a compartir. Cuando me decía, ¿qué quieres que diga de ti en la presentación? Pues no digas nada, que somos compañeras de lucha jurídica, ¿no? Pero en realidad no solo de lucha jurídica, porque creo que formamos parte del grupo de juristas que no nos quedamos en el campo teórico, que no nos quedamos en el cubículo de la universidad, que estamos tratando de acompañar los procesos, los colectivos, la defensa de los derechos. Entonces, ustedes cuando ven el libro, como bien decía en la presentación, fue muy rápido, pues depende, todo depende del cristal con el que se mire. Para nosotras no fue tan rápido, y ustedes se van a dar cuenta con el contenido del índice, ¿no? Tenemos 4 artículos que están enfocados en el tema de hidrocarburos. Y eso está hablando de esa efervescencia, de esa furia, de esa rabia que nos interpeló. Pero yo no puedo repetir lo que ya dijo Silvia, que me consta que lo leyó porque dijo perfectamente todo el contenido de la obra. Entonces, ¿yo qué les voy a decir? Pues este libro traza vasos comunicantes entre todos los artículos que están acá, vasos comunicantes de las injusticias, vasos comunicantes del despojo, de esta herramienta jurídica que es el derecho, que como bien se decía, puede ser esta herramienta emancipatoria, pero también puede ser esta herramienta de dominación. Depende cómo usemos al derecho. Recuerdo mucho que en una de las iniciativas para acompañar a los colectivos nos decían, pero nosotros queremos usar nuestro derecho. Nuestro artículo 2 nos permite usar nuestro derecho y queremos estar con nuestro derecho consuetudinario. Y lo que les decíamos es, si quieres luchar con el Estado, tienes que saber las reglas del Estado, ¿no? No solamente el derecho consuetudinario. Y entonces, por eso ellos también se han apropiado de este derecho estatal para tratar de utilizarlo como esta herramienta que les permita justamente reivindicar sus causas, sus derechos. Algo que está transversal en el libro es justamente la defensa de los recursos naturales, de los recursos fundamentales para la vida, para el soporte de la vida, no solamente para una práctica cultural. Y creo que la manera en la que se trabaja a lo largo de las intervenciones en cómo el mercado, cómo el capital traduce esos elementos tan importantes en mercancía y los coloca, los tasa y los pone a la venta, ¿no? En un contexto de libre mercado, en un contexto donde lo que se privilegia es la inversión y entonces todo lo demás pasa a segundo plano. Creo que la obra nos abre muchas inquietudes respecto de aspectos teóricos fundamentales como los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Quién dota de contenido a los conceptos? ¿Nos tenemos que esperar a que llegue un juez el caso? Que llegue el juez a que nos diga qué rayos es utilidad pública, qué es interés social, qué es interés público. Y de forma casuística está resolviendo estos conceptos que son tan importantes, o tendríamos que estar teniendo claro todas y todos qué entendemos por cada uno de ellos. Y luego entonces tener certeza jurídica y tener muchos más elementos para avanzar en la lucha y en la defensa. También el libro está atravesado no solamente por el Tribunal Permanente de los Pueblos, por lo que ahí se dijo, por cómo se discutieron, pese, como ya dijo Silvia, que no es un área y un instrumento jurídicamente vinculante, pues es el espacio, ¿no? Es el lugar donde convergen estos reclamos, estas necesidades y se hacen visibles. Esto también es bien importante. El libro le da voz a los oprimidos y le da voz a los excluidos. Otra cosa que me parece bien relevante de la obra es que justamente nos lleva a diferentes planos, desde diferentes contextos. Lo podemos ver desde el activismo, pero también lo podemos ver desde el aspecto más teórico, puro y aburrido, pero que nos ayuda a dar luz. Y también escuchamos la voz de los relatores a partir de su lectura, ¿no? Nos va llevando de la mano. ¿Y esto qué nos muestra? Nos muestra, como también bien lo dice Francisco, pues esto no es nuevo, ¿no? No es solo resultado de este, digamos, neoliberalismo globalizado. Esto viene de años y se ha perpetuado. Sin embargo, hoy, pues se ha complejizado y las formas de llevar a cabo el despojo son, yo digo, en algún lugar, ya no requerimos armas, son tan sutiles que el propio derecho nos ayuda, ¿no? A que sea así. Otra cosa que se advierte aquí es
¿cómo contrastamos lo que generalmente denominamos pérdida de soberanía? Los estados pierden soberanía. Digo, ¿dónde la pierden? Van caminando y se les cae. ¿Cómo se pierde la soberanía? ¿La pierdes o decididamente y conscientemente la cedes, ¿no? A partir de una serie de actuaciones y una serie de decisiones políticas, jurídicas. Entonces, creo que la obra no solamente es para juristas, no solamente es para activistas, creo que nos permite, incluso como ciudadanos conscientes en esta construcción de ciudadanía y de gobernanza, a llegarnos de una forma muy amena. La verdad es que cuando lo leí había pasado tanto tiempo que sí lo tuve que volver a leer, que ya ni me acordaba. Y de esas cosas que te sientes satisfecho. Siempre encuentras cosas que dices, pudo haber quedado mejor. Pero también es el reto, ¿no? De retomar y de hacer. Entonces, la verdad que es un libro de esos que te atrapan, ¿no? Que quieres parar y seguir mañana, pero dices, bueno, nada más esta otra partecita y sigues y sigues. Algo que también me parece que es muy relevante es que el libro está vivo, late, tiene venas, la sangre corre. Es un libro, no sé cómo decir, que tiene esencia. No son solo hojas, no solo es blanco y negro. Se siente, se palpa, se vive. Y creo que es resultado del compromiso, del esfuerzo, de la convicción y de la coherencia que cada una de las autoras y de los autores plasma en su esfuerzo y en su trabajo. Otra cosa que quiero dejar ya para cerrar es que justamente permite también este intercambio en la horizontalidad, no solamente en una cuestión de género, sino también en una cuestión de formación. Nos hace iguales, nos muestra iguales, nos permite aprender unos de otros, desde abajo, desde arriba, desde a la izquierda, a la derecha. Y eso no siempre se encuentra en los textos. Entonces me parece que humanamente también es un libro que tiene mucha humildad y mucha humanidad. Y también se muestra como una herramienta para las luchas. Nos da elementos, nos da insumos, nos da claves. Está construido también, evidentemente, en clave de derechos. Y esto nos sirve para utilizarlo. Ojalá lo tuviéramos que utilizar cada vez menos, porque quiere decir que tenemos menos conflictividad. Desafortunadamente no es así. Justamente con el tema en torno al agua, estamos discutiendo ahora qué hacemos con la ley y desde dónde la construimos. Y te das cuenta que lo que permea a lo largo son intereses, 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 intereses. Nadie está viendo el bien común, ¿no? No se está viendo realmente esta posibilidad de garantizar el derecho al agua desde una perspectiva de derecho humano. ¿Cómo es posible que tengamos una ley de 1992 que está totalmente retrógrada y digamos, a la saga de lo que ya se ha avanzado en torno al derecho al agua? ¿Cómo es posible que hablemos de un registro público de concesiones de agua que es la caja negra, ¿no? Casi tú le tienes que poner todos los datos para que te dé alguna información. ¿Por qué es un registro público? Pues hay una página de internet que la pones y te aparece. Pero todas esas mentiras, ¿no? Todo ese discurso que nos engaña y que nos hace parecer que lo público es público, pero que realmente transforma lo público en privado y lo enmascara y lo engaña. Creo que también es un gran reto que tenemos los juristas, los activistas, todos para desmantelar y desenmascarar estos procesos que desde el Estado se van construyendo. El Estado se convierte en cómplice, pero también se convierte en artífice de todos estos procesos. Y creo que nos toca poner en claro estas decisiones políticas fundamentales que están plasmadas en nuestra Constitución y que nos hablaba de esta intocabilidad de los recursos naturales del subsuelo, por ejemplo, los hidrocarburos, del agua, de los bosques, que son tan importantes y que hoy son las commodities más preciadas y más requeridas en todo el mundo, ¿no? Nos llevan a estas aberraciones como, bueno, Tesla en Monterrey, ¿no? Que hace 5 meses no tenía una gota de agua, pero algo hará, ¿no? Con el dinero todo se puede resolver. Entonces, estas incongruencias entre la realidad, las necesidades, las capacidades de carga del ecosistema y las decisiones políticas, pues también nos interpelan y también nos sirven para quienes están estudiando la maestría, el doctorado, ¿no? Que se arrojen a temas complejos, ¿no? Que se arrojen a trabajar estas dificultades y estas problemáticas desde puntos de vista diversos, porque también eso tiene el libro.
El libro está atravesado por la interdisciplina, pero también por la transdisciplina, y eso es la riqueza de hoy. Miremos las problemáticas complejas desde diversas ópticas, ¿no? Estamos con un caleidoscopio multicolor, pero también con muchos factores de complejidad que tristemente conllevan muchas veces las pérdidas humanas, que tristemente conllevan en otras ocasiones pues esta criminalización que puedes continuar vivo pero sin los apoyos, ¿no? Lo vimos con los yaquis, quitándoles todos los apoyos que tenían los jóvenes, los niños, por la oposición a la presa. Entonces, ¿cómo desde el Estado te sigues convirtiendo en el opresor y en el represor? Tenemos que cambiar estas lógicas y para eso nos sirven estos textos que nos dan luz, que nos motivan a seguir estudiando, que nos motivan a seguir investigando, pero que además, como dice Aleida, nos retan a seguir trabajando con este compromiso y con esta entrega. Yo les agradezco muchísimo que estén acá, les agradezco muchísimo que estén allá y les agradezco más que compren y que lo lean. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra querida Marisol Ángeles Hernández, porque desde el principio estuvo acompañando el proceso de construcción de este libro, que implicó seminarios, que implicó encuentros, que implicó diálogos, que implicó coincidencias en los trabajos, en las trayectorias, en los intereses, y también implicó hacer trabajo de campo y acompañar luchas como acá se ve en los testimonios. Para nosotros era bien importante que no solo estuvieran los análisis sociojurídicos, o de marco teórico o análisis de las reformas, porque, por ejemplo, como bien lo dijo Marisol, hay una constante en la primera parte del libro que es el interés por analizar el tema de hidrocarburos, por analizar el tema energético, y cuando lees eso y luego te vas a los testimonios, dices, pues es que claro, el problema que se están teniendo en muchas comunidades y pueblos son todos esos megaproyectos y esos proyectos de despojo en torno al tema energético y minero, y también hídrico, por supuesto, pero se nota un poco esta correspondencia entre el análisis sociojurídico de geografía del despojo espacial, que por ejemplo hace Alejandro Serrano, que está aquí, que nos acompaña y que es un coautor, y lo que se presenta en los testimonios, que va narrando en primera voz cada uno de los que están dando su voz, porque es una voz en primera persona, pero también es colectiva. Aunque es solo, lo está haciendo un líder o una persona integrante de esa lucha de la comunidad o del pueblo, en contra de un megaproyecto minero o hídrico o el acoso, o digamos, aunque no se concrete como en el caso de la presa El Zapotillo o la presa de Paso de la Reina, en esos casos todo el tiempo han estado en este acoso, en este miedo de que se concrete en algún momento, ¿no? Es una voz colectiva y por eso también nos interesa muchísimo escuchar a Mayra Olivo, y que ella es una defensora zapoteca y es integrante de Fundar, y quienes queremos escucharte, Mayra. Adelante. Muchas gracias. Pues en principio quiero agradecer a la doctora Aleida y al doctor Francisco López Bárcenas pues la oportunidad que me da de comentar este libro, pues ambas personas muy atendidas por mí, por lo que también estoy muy emocionada de poder presentar este libro. Creo que lo primero que me gustaría resaltar son estas razones por las que vale la pena adquirir el libro, leerlo y utilizarlo justamente como una herramienta. Lo primero que me gustaría decir es que efectivamente permite un diálogo de saberes. Durante mucho tiempo, por ejemplo, el derecho indígena, la cosmovisión indígena, los saberes indígenas, pues desde el mundo académico y a veces también el mundo jurídico en nuestro país y sobre todo en las universidades, en las grandes universidades, se ha mirado durante mucho tiempo con desprecio, con una valoración, pues digamos como un objeto de estudio, qué es lo que está pasando ahí, pero sin entender realmente, en principio, pues, la dignidad
las personas que habitan esos territorios indígenas, la cosmovisión de ese colectivo, lo que ha permitido que después de tanto tiempo y de múltiples intentos de, digamos, tener un país homogéneo en donde no se acepta la diversidad y la manera de ver el mundo con otros ojos, desde otra cosmovisión, pues realmente ha sido complicado también para quienes habitan esos territorios defenderse. Entonces, en ese sentido, pues este libro justamente hace una valoración justa en el sentido de que reconoce esas voces, reconoce esos saberes, los plasma, los visibiliza, y quien lee este libro puede conocer muchas cosas que quizás desde otros contextos, y si no se tiene un contacto con estos territorios y con estas luchas, pues es difícil a veces entenderlo, ¿no? Entonces es lo primero que yo quisiera valorar. Lo otro es que justamente pues el libro se divide en dos partes. La primera, que justamente desde el derecho, desde la geografía, desde las ciencias sociales, pues se explica el contexto actual, pero también no tan reciente, de cómo se ha mercantilizado todos los bienes comunes, los bienes naturales, y cómo justamente Aleida lo menciona en la introducción del libro, pues se transitó de ese sistema capitalista sostenido en la plusvalía a un momento como el que estamos viviendo, en el que realmente pues todos los bienes naturales, que son bienes comunes, se les está dando un valor y se está mercantilizando, y en ese sentido pues creo que también es importante resaltar que en esta primera parte que se explica este fenómeno desde distintas ópticas, podemos ver a 5 mujeres escribiendo y a 6 mujeres escribiendo y a 5 varones. Y en la segunda parte que habla sobre pues luchas concretas, luchas que se dan en los territorios, pues tenemos a 3 mujeres siendo entrevistadas. Eso me parece que hay que visibilizarlo. Es poco común que en un libro tantas mujeres, con toda esta sabiduría que nos caracteriza a las mujeres, pues puedan plasmar sus ideas desde la academia, pero también desde la lucha social y también desde el territorio. Entonces eso también creo que es una razón de peso para adquirir el libro. Y lo otro, pues evidentemente tiene que ver con el contenido desde la teoría. En este sentido, pues esto que se menciona en el libro como la acumulación por desposesión, un concepto que se desarrolla en distintos momentos y desde distintos enfoques, aun cuando tenga una raíz tal vez desde la teoría marxista, pero sí se logra explicar y transmitir a otro público que no necesariamente tiene que ser economista o conocedor de estas teorías, y creo que eso pues también es importante. Y lo otro que me parece relevante es que justamente se visibiliza estas estructuras jurídicas del despojo, ¿no? Quienes estamos también desde el litigio, quienes hemos acompañado luchas también de los territorios, pues muchas veces nos topamos justamente con esas leyes que fueron construidas, como bien se menciona en el libro, a partir de los años 90 en nuestro país, para justamente facilitar ese despojo de los bienes comunes, de los bienes naturales, de los bienes de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, pues, me parece relevante también el que se nombre que existen estas estructuras. Yo, incluso al leer el libro, consideré que esta tendría que ser una lectura obligada de quienes ingresan a las aulas de derecho en las facultades, en las universidades, como una lectura de sociología, tal vez del derecho, escuchando estas voces de quienes están ahí en los territorios defendiendo la vida. Creo que es muy importante que alguien que se va a formar como abogada, como abogado, conozca realmente esta tensión que existe entre una visión de la globalización neoliberal que está avasallando, y por otro lado las resistencias locales en los territorios que están justamente haciendo frente a esa globalización neoliberal. Y en ese sentido,
pues el que se nombre, se explique y también se den elementos y fundamentos desde la doctrina jurídica me parece muy relevante. Y por otro lado, pues como indígena zapoteca me emociona mucho también este reconocimiento que se hace en diversos textos de cómo se ha incidido en este cambio que se ha ido logrando en el derecho también desde la cosmovisión de los pueblos y desde la lucha ancestral que han dado los pueblos indígenas, ¿no? Y en ese sentido me parece también un aporte muy, muy importante del libro, porque quien no ha tenido contacto con los territorios indígenas, con esos saberes o que no los conoce, pues puede aproximarse y seguramente podría despertar el interés también de otras personas que están también estudiando pues el derecho y cómo se aplica en nuestro país. Y algo también que quisiera pues, resaltar es este texto que escribe Rosario Ixel Maldonado Ledesma, me pareció que pone también algo muy importante en la mesa que tiene que ver con que evidentemente que estas leyes como se acaba de mencionar hace rato, la ley de aguas nacionales, que claramente vulnera derechos indígenas, vulnera derechos territoriales, y aun cuando tuvimos ya una reforma constitucional que reconoció el agua como un derecho humano y que mandató en uno de sus artículos transitorios tener una ley general de aguas, pues esta omisión legislativa permanece mientras esto siga, pues evidentemente se sigue vulnerando derechos de pueblos y comunidades indígenas, pero en ese sentido, pues en este artículo también se menciona que paralelamente a estas leyes, como la ley minera, la ley de aguas nacionales y otras leyes, ¿no?, que forman parte de estas estructuras jurídicas del despojo, paralelamente también gracias a esta lucha que se da en los territorios, del movimiento indígena, de los movimientos campesinos, las luchas sociales, pues se ha logrado también que en el contexto internacional cada vez vayamos avanzando más en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y en ese sentido, pues ella nos invita, y a lo largo de varios textos también podemos observar que pues hay una necesidad de armonizar realmente nuestro sistema jurídico, nuestro derecho, y en este sentido propone algo que me parece muy, muy importante, que tiene que ver con privilegiar justamente el respeto de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese sentido creo que ese es, digamos, el reto que tenemos desde la academia, desde el activismo, desde digamos, los territorios y en todos los espacios, para realmente, a partir de todos estos análisis que se están haciendo, y que sin duda este libro, Derecho, Despojo y Luchas Sociales, es un referente ya para quienes estamos justamente interesadas en cambiar este status quo que permanece en nuestro país y que necesariamente tiene que transitar por una serie de reformas legales. Está, por ejemplo, pendiente pues la reforma constitucional en materia indígena, que tampoco se ha concretado, una serie de leyes que siguen vigentes, lo mencionaba hace rato, la ley minera, la ley de aguas nacionales, y una serie de normas que necesariamente tienen que ser modificadas. Y en ese sentido, pues me parece que este libro nos da pues muchos elementos. No voy a decir todo lo que propone el libro, porque justamente la idea también es que puedan adquirir el libro, leerlo y adentrarse un poco más a todas estas propuestas que en cada uno de los artículos vamos a poder desmenuzar y conocer, y que tiene conclusiones. Cada uno de los artículos que se presentan tiene unas conclusiones muy interesantes que sin duda nos van a servir. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayra Olivo, por tu lectura y las reflexiones que nos planteas acá. Efectivamente, el libro, al principio, cuando se estaba construyendo, tenía un planteamiento inicial que se preguntaba: ¿qué pasa con las leyes, con las normas que encubren el despojo? O sea, que de lo ilegítimo lo convierten en legal.
todos los procesos de privatización, de despojo, de desnacionalización, por ejemplo, del petróleo, de los hidrocarburos, la mercantilización del agua, de los recursos naturales, de los bienes comunes, todo eso que luego se convierte en ley, que luego se convierte en norma jurídica y que luego también en muchos momentos ya está dentro de una sentencia judicial. Y entonces encubre esa legalidad, encubre la ilegitimidad del despojo. A eso llamamos estructuras jurídicas del despojo, mediaciones institucionales para la desposesión. Y esa había que desmenuzarlas, que evidenciar la ilegitimidad de esa legalización del despojo. Y digo legalización porque, por supuesto, pasa por todo un proceso legislativo en donde se supone que nuestros representantes que nosotros elegimos van y votan a favor de una privatización, de una legalización de despojo, que luego todo el mundo piensa que entonces tiene una especie de acreditación social y no la tiene. Eso es lo que también queremos decir desde el derecho, que el derecho no encubra estas formas de legalización del despojo. Había por eso que analizar desde las leyes, ya no solamente hablar de violaciones a derechos, que por supuesto las tiene, sino de explicar la construcción política e ilegítima de esa construcción legal que está en las leyes. Este cambio que también mencionaba Marisol, las nociones de utilidad pública, las nociones de interés público, de interés social, que todo el tiempo están planteadas en las leyes, aunque sea una ley que no tiene ni nada de interés social, ni nada para el interés social, ni para el bien común, como eufemísticamente se dice en muchas de las leyes, pero que dentro de ellas lo que tiene es un encubrimiento del despojo, de la desposesión, de la mercantilización, de la privatización de lo que antes era público, porque aquí son procesos de privatización de lo público y de lo común, ambos. O sea, no solo de lo público en términos de instituciones públicas, como por ejemplo cuando sucedió la reforma energética de 2013, que fue una reforma paradigmática en términos de privatizaciones, en términos de despojos, en términos de mercantilizaciones y en términos de desnacionalización de instituciones por ejemplo, en México, que empezó a pasar y que ha pasado en muchos países, cuando se desnacionalizan las instituciones, como diría Saskia Sassen. Son procesos de privatización de lo público, de lo común, pero también procesos de desnacionalización. ¿Para qué? Para orientar las instituciones, que antes eran nacionales, a los intereses de la globalización neoliberal. Es todo un andamiaje y un engranaje institucional, jurídico, social, muy complejo, que pues un libro no puede decirlo todo, por supuesto, y nos interesaba evidenciarlo o plantearlo desde distintas perspectivas teóricas, pero también políticas y de luchas sociales. No podíamos hablar desde lo teórico o sociojurídico, sin que estuvieran las voces de los afectados, de los y las afectadas. Por eso para nosotros también fue muy importante la decisión de cómo poner los testimonios. ¿Cómo era? No se tenía que ver la entrevista, no se tenía que ver cómo dieron el testimonio en los seminarios, sino que fuera una voz colectiva la que estuviera hablando de los procesos de afectación a sus derechos, de los procesos de afectación en los territorios. Y cuando se vuelven a leer, se dice cómo han sido esos procesos de lucha largos. Y también yo, es verdad, como diría Silvia Emanueli, la palabra exitoso a mí me causa mucho ruido también, porque a pesar de que se han organizado y que eso es algo positivo en términos de que ellos han construido políticamente sus reflexiones, sus luchas, les ha planteado un reto y una construcción social de la lucha, de sus luchas, han quedado en el camino muchas vidas. Y aquí, este libro tiene
en su proceso de construcción tiene muchas pérdidas. Y no es el libro en sí, sino que también tiene una documentación de las pérdidas humanas, sociales, comunitarias. Y solo una de ellas, una que tiene nombre y apellido, es Jaime Jiménez, que ya no está con nosotros. Por esa lucha, aquí está su nombre, aquí está su testimonio. Estuvimos con ellos allá en Paso de la Reina, estuvo en la UNAM, en un seminario con nosotros y de ahí se recupera el testimonio. Estuvimos documentando con una memoria histórica con Francisco López Bárcenas, el COPUDEVER y EDUCA, la memoria histórica de esa lucha de más de 10 años, y en ese trayecto, antes de que este libro se publicara, él había sido asesinado, junto con otras personas y otros compañeros que han quedado allí. Entonces, no es solo letras, no es solo investigaciones, es una denuncia académica también, este libro. Y así lo decimos, es una denuncia social de todo el despojo o de una parte de muchos despojos que hay en nuestro país y en América Latina, porque también está el caso de Colombia en este libro, pero hay muchos libros que documentan también estos procesos de despojo. A él, a Jaime Jiménez y a toda la lucha del COPUDEVER por las pérdidas humanas que han tenido, les dedicamos esta presentación. Lo quería decir al final porque es algo que, pues es algo fuerte en todo este proceso. Les queremos agradecer a las presentadoras por haber dedicado estas horas y las horas previas en la lectura y sacrificar su 9 de marzo del paro, y a las personas, a las compañeras, compañeros que nos acompañan en esta presentación, les agradecemos muchísimo que hayan estado acá, a la librería Bonilla por este espacio y por ser unos editores maravillosos que ante la presión de los tiempos siempre están allí para hacerlo de una manera muy profesional y muy cuidada la edición. Gracias, André, gracias a la librería y a la editorial, y pues a quienes nos están siguiendo por las redes también les agradecemos, y bueno, no sabemos si hay algún comentario o si les agradecemos y cerramos. Bueno, si no hay preguntas, damos por terminada la presentación y decir que cuando yo me refería a que fue un libro muy rápido, era porque realmente llegó muy prolijo, muy limpio y se demoró bastante poco en nuestro proceso cuando ya llega no con el texto anterior. Y yo sé que es mucho trabajo. Bueno, muchas gracias a quienes nos están viendo por las redes, a quienes vinieron acá a la presentación de la librería. Los dejamos invitados a adquirir el libro acá en el mostrador. También están nuestras redes sociales, tanto en la página de Librería Bonilla como en la página de Bonilla Artigas Editores. Y bueno, muchas gracias a las presentadoras, muchas gracias a Leida, muchas gracias a todos.